Bueno, somos el grupo número 5 y nuestro tema a tratar son instrumentación de medición y control. Como bien, tenemos que saber qué es la medición. Este es un proceso en el que se compara un patrón o un elemento estandarizado con otro objeto y se le asigna un valor numérico. Se pueden medir magnitudes físicas y asociarlas a valores dimensionados. También, ¿qué es un instrumento de medición? Este es aquel que permite medir longitudes, volúmenes, extensiones o capacidades comparándolas con otros elementos estandarizados y tomándolas como referencia para posteriormente asignarles un valor numérico. Tenemos características importantes de los instrumentos de medición, como lo son la exactitud, la precisión, la apreciación y la sensibilidad. También tenemos varios tipos de instrumentos de medición que estos sirven, hay una variedad muy grande de instrumentos y estos sirven para llevar a cabo mediciones de diferentes magnitudes físicas existentes. Encontramos para medir temperatura, velocidad, propiedades eléctricas, volúmenes y otras magnitudes. Asimismo como velocidad, volúmenes y entre otros. Se dice que estos instrumentos no pueden ser forjados o golpeados porque esto afectaría al momento de usarlo, no daría un valor correcto. Tampoco pueden ser usados de mala manera y tampoco pueden unirse con herramientas de operaciones como martillos, cinceles, entre otros. Tenemos que es un sensor. Entrada o input. Este es un dispositivo que está capacitado para detectar estímulos o acciones externas y responder en consecuencia. Se dice que un estímulo hace que el sensor reaccione y este emita una señal eléctrica. Este es un elemento idóneo en el cual se puede tomar, percibir o sensar una señal física proveniente del medio ambiente y esta convertirla a una señal de naturaleza traducible. Tenemos de diferentes tipos que pueden medir desde temperaturas hasta hacer geolocalizadores. Los encontramos en sensores ópticos, magnéticos, eléctricos, mecánicos, térmicos, entre otros. Un sensor tiene diferentes tipos de características, pero las más importantes es que convierte una variable física en otra diferente, generalmente en una señal eléctrica. No siempre necesita generar una señal eléctrica. Esto funciona con contacto o sin contacto. Estos pueden ser codificadores, convertidores, detectores, traductores e iniciadores. Tenemos de diferentes tipos, dependiendo de la función que se desea realizar. Encontramos ultrasónicos, sensores de humedad, sensores de luz, sensores de contacto, entre otros. Estos pueden medir también temperatura, distancia, proximidad, pueden medir color, entre otros. También tenemos que es un transmisor. Este es un instrumento que capta la variable de proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador. La función del transmisor es que manda señales ópticas, mecánicas o eléctricas y las amplifica y las emite como ondas electromagnéticas a través de una antena. Tenemos también de diferentes tipos. Estos pueden ser neumáticos, electrónicos, digitales o por radio, o señales por radio. También tenemos que es una señal digital. Esto no es más que una señal discreta cuantificada que se expresa en bits, que bits no es más que el número finito de amplitudes. Es una señal análoga compuesta y el ancho de banda es infinito. Tenemos que el ciclo del trabajo de la señal digital se define en función al tiempo en alto. Tenemos ejemplos de una señal digital donde varía en cuanto al valor y el tiempo. Y también tenemos una señal delta P, es la indeterminación en la cantidad de movimiento. Y H es la constante de Planck. Bueno, en el error de medida encontramos de dos tipos, sistemáticos y accidentales. Los sistemáticos son causados por defectos del método empleado o la herramienta utilizada, mientras que los accidentales son causas imposibles de controlar, ya que alteran el resultado. Estos pueden ser variables como la temperatura, la presión o vibraciones, como por ejemplo.
Encontramos también lo que es la sensibilidad, que no es más que la capacidad de un instrumento de medir para apreciar cambios entre las magnitudes que se miden, de tal manera que es lo más sensible cuando son capaces de detectar cambios más pequeños. Por eso, entre más exacto, más sensible es el grado de la medición. Como siguiente tema tenemos lo que es la repetibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Es la variación de las mediciones obtenidas con un sistema de medición cuando se usa varias veces por un usuario, midiendo las mismas características y sobre la misma pieza. Es decir, que la repetibilidad es la variación de los resultados de varias mediciones obtenidas con intentos sucesivos en un corto plazo. La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es la histéresis? La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. Esto quiere decir, según la curva, que la fuerza magnetizante Hd requerida para obligar la densidad de flujo a que es medida la correctividad de la muestra magnética. A medida que se aumenta la fuerza en H hasta que de nuevo ocurre la saturación, luego que se viene y regresa a cero. Esto se crea una trayectoria entre sí. Es decir, que al principio de la magnetización requiere un mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible. Y de ahí pasa lo que es un determinado punto, la magnetización se produce de forma proporcional. En ese punto se inicia la denominada zona lineal. Y después se da lo que es un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que induzcamos al material, ya no se magnetiza más. Este es el llamado punto de inducción de saturación que determina el inicio de la llamada zona de saturación. Ya, lo que es la resolución es la capacidad para distinguir entre dos o más puntos su proximidad. Aunque en un sistema óptico sea totalmente perfecto, sin aberraciones de ningún tipo, existe un límite en su resolución debido a que el instrumento tiene un tamaño finito. La siguiente, por favor. Ya, lo que es la derivada. La derivada no es más que el resultado de un límite y representa pendientes de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas, ya que es una herramienta fundamental en todas las ciencias, incluidas la física. Por lo tanto, puede significar la designación de la causa u origen de una cosa para conocer de dónde proviene la etimología de la palabra que nos ocupa. Otros ejemplos podría ser según la teoría darwiniana, que el origen del hombre se deriva del mono o el plástico se deriva del petróleo. La siguiente, por favor. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que nos permiten identificar y realizar cada artículo desde su inicio. Esto se aplica para las mejoras de los negocios con mayor eficacia en los procesos productivos, para que estos sean de menores costos y pérdidas ante errores y que sea para la mejora de los servicios y clientes. La trazabilidad se subdivide en dos, que es la trazabilidad interna y la trazabilidad externa. Como primera parte de la trazabilidad interna tenemos que esta nos ayuda a obtener la traza que se va dejando en punto por todos los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, composición, la maquinaria utilizada, turno, temperatura, lote, etc. Después de realizar esta trazabilidad tenemos lo que es la trazabilidad externa, que no es más que externalizar los datos de la traza interna ya obtenidos y añadirles algunos indicios más en caso de ser necesario, como una ruptura del embalaje o un cambio en la cadena de temperaturas, entre otros. Aquí podemos ver lo que es una imagen de lo que es la trazabilidad, que tenemos lo que dentro de la trazabilidad interna se da dentro de la empresa, ya la trazabilidad externa ya tendría casi
que ver la mayor parte con lo que ya sale de la empresa, o sea, ya se provee. Ya, como siguiente tema tenemos lo que es el ruido. El ruido se puede definir como un sonido no deseado, ya que es producido por ondas sonoras que se originan por la vibración de algún objeto que a su vez establece una sucesión de ondas de compresión o expansión a través del medio que lo soporta, como sería el aire, el agua y otros. Para tener un poco más claro lo que es el ruido, tenemos aquí lo que sería la ecuación, que es igual a la velocidad del sonido por la frecuencia, que su unidad de medida es en hercios, por lambda, que sería la longitud de la onda. Por lo tanto, tenemos que saber que la velocidad del sonido en el aire es igual a 340 metros sobre segundos, en el agua es igual a 1600 metros sobre segundos, en la madera a 3.900 metros sobre segundos y en el acero a 5.000 sobre segundos. Ya. Lo que es la linealidad no es más que lo que examina qué tan exactas son las medidas en el rango esperado de las mediciones. En todo rango esperado de mediciones, la linealidad indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencia o no. Como podemos ver en estas gráficas, que la linealidad nos da aquí los valores de referencia y los valores observados, y ahí podemos ver cómo se da la linealidad. En la siguiente. Ya, aquí podemos ver lo que es una recta de regresión, que la recta de regresión es igual a y, que significa lo que es la variable de respuesta, es igual a, que es la ordenada por el origen, y esta es igual a la pendiente de la recta por lo que es la variable explicativa. Ya, lo que es un amplificador. Un amplificador aparece si la señal de error no posee un nivel adecuado para excitar al componente que sigue. Es usado cuando se requiere que el sistema sea más sensible aún con pequeños errores. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el amplificador. El amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial de tensión por tensión, cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido optimizado para que opere de acuerdo a su propia especificación, aún en un entorno muy hostil. Este es un elemento esencial de los sistemas de medida en los que se ensambla un bloque funcional que ofrece características funcionales propias o independientes de las restantes a los elementos que se quiera interaccionar. Ya, lo que es la calibración es un conjunto de operaciones con las que se establece en unas condiciones determinadas y específicas la correspondencia entre los valores indicados en un instrumento o equipo. Para un instrumento simple, como sería el manómetro, termómetro, el término de calibración se aplica por la comparación de una señal de medida con una señal de referencia conocida para asegurar un correcto funcionamiento de acuerdo a los suministros por el fabricante. La siguiente, por favor. Ya, lo que es un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. Esto quiere decir que son dispositivos encargados de administrar, ordenar o dirigir el comportamiento de otros sistemas con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Estos se usan para controlar lo que son las máquinas. Ya, como sistemas de control tenemos lo que serían
Los sistemas de control de lazo cerrado, también conocidos como los sistemas de conexión cerrada, que son aquellos en los que se produce un proceso de realimentación, es decir, que son capaces de modificar la señal de entrada en función de la señal de salida, de toma de decisiones. Esto no depende de solo la entrada, sino también de lo que sería la salida. Aquí podemos ver lo que es un lazo de control, un ejemplo, que entra la temperatura requerida, pasa por un comparador, continúa por un termostato, sigue con lo que es la temperatura y se puede obtener lo que sería la temperatura deseada, pero también este puede pasar a su vez por un sensor y de ahí pasa a un comparador y se repite lo que sería el ciclo. Ya, lo que es un sistema de control de lazo abierto o un circuito abierto son aquellos sistemas en los que la señal de salida no afecta lo que es el funcionamiento del sistema total. En este tipo no existe lo que es la información o retroalimentación sobre la variable a controlar y la salida no depende en lo absoluto de lo que es la entrada. Y también se utiliza en los procesos y dispositivos en donde la variable es predecible y admite un margen de error amplio. Como ejemplo tenemos lo que sería un semáforo. En este sistema de control es de lazo abierto, ya que se asigna un tiempo a cada luz, pero no se tiene información sobre lo que es el volumen del tráfico o de lo que vendría a ser una señal de mando. Ya, lo que es una señal de mando indica la indicación de una persona haciendo que funcione el sistema. La unidad de control tiene un componente principal llamado transductor, capaz de traducir o interpretar la señal de mando, establecer el valor de la señal de referencia y lo que es la entrada. La entrada es la señal producida por el transductor, que es interpretada por el sistema y lo que hace funcionar. Y lo que es la unidad operativa o dinámica es la parte del sistema que lleva a cabo el progreso. La salida es el resultado del funcionamiento del sistema. Puede tratarse de información o de lo que es un producto ya determinado. Y el regulador o controlador es el dispositivo encargado de controlar el estado de carga de las baterías, así como regular la intensidad de la carga. Gracias.